tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar una vez más en su hogar, ¿verdad? Gracias por seguirnos en esta meditación diaria. Hemos estado creando este material para poder ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Hoy entramos a una nueva aventura en la carta escrita por el apóstol Pablo a los filipenses. Y estoy muy contento de poder compartir esto con ustedes, que sé que será de gran bendición. Les animo a que se queden de principio a fin. Esto va a ser un estudio maravilloso que nos va a poder ayudar a cambiar la perspectiva de cómo enfrentamos esta crisis. Lo estamos haciendo de manera intencional. Estamos pasando por una crisis y al parecer lo que dice la tendencia natural es que esta crisis va a continuar. Sin embargo, vamos a estudiar y vamos a ver cómo Dios en medio de las peores crisis ha sacado lo mejor de sus hijos. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Así es de que nosotros creemos que aún en medio de esta situación y de estas circunstancias naturales, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser dirigidos por Dios para poder tener una mejor perspectiva de vida. Probablemente no vamos a ser afectados en algún punto, pero aún eso va a traer bendición a nuestras vidas. Quiero darle la bienvenida a todos los que se están conectando. Sandra Galván, muchas gracias por tus saludos, Dios te bendiga. Ana Laura, David Cárdenas, Ingrid, por supuesto mi esposa también. Les invito a que me ayuden a compartir este mensaje, no solo que te quedes de principio a fin, que sé que va a ser una bendición para tu vida, pero que también me ayudes a compartirlo. Seguramente habrá más personas que puedan recibir esta palabra como un regalo de parte de Dios. Quiero recordarte que una palabra de parte de Dios puede cambiar una vida. Y hoy vamos a empezar con el libro de la carta escrita a los filipenses. Esta carta que escribe el apóstol Pablo, ya vimos en el capítulo anterior cómo inicia. Vimos en Hechos capítulo 16 cómo el apóstol Pablo junto con Silas parte de Troas y relata lo que sucedió con Lidia, lo que sucedió con esta mujer pitonisa que fue liberada, la cual dejó de proveer ganancias a sus amos, y esto trajo como consecuencia que Pablo fuera encarcelado junto con Silas. Y a pesar de esa situación, ellos empiezan a orar, empiezan a alabar y adorar a Dios con sus cantos. Surge un terremoto, el carcelero viene, cree en el evangelio del Señor Jesucristo, él y toda su casa. Y bueno, es como empieza la iglesia de Filipenses en la casa de Lidia. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 1 y vamos a leer del capítulo 1 en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11 y nos vamos a ir poco a poco estudiando esta preciosa carta y ver qué Dios nos quiere decir en medio de esta crisis. A esta meditación, a este estudio de Filipenses, yo estaba preguntándole a Dios, bueno, ¿qué título le podemos dar a esto que sucedió en los Filipenses? Y lo que yo pude ver es que una actitud correcta nos trae bendición en tiempos de crisis. Lo voy a volver a repetir. Una actitud correcta trae bendición en tiempos de crisis. Todos y cada uno de nosotros estamos pasando por crisis. Todos y cada uno de nosotros estamos pasando por situaciones que pueden estar jugando en nuestra contra. Sin embargo, vamos a estudiar cómo nuestra actitud, la perspectiva de cómo vemos esta crisis se puede, de acuerdo a la palabra de Dios, se puede transformar en una bendición. Y para esto vamos a empezar a leer
la carta de los Filipenses. Te invito que vayas por tu Biblia, ve por tu Biblia, ábrela en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses está justo después a la que fue escrita a los Efesios y antes de Colosenses. Así es de que vamos a ver Filipenses capítulo 1 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a ir por así decirlo, desmenuzando lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo primero que quiero resaltar es, sabemos que el apóstol Pablo escribe esta carta en colaboración junto con Timoteo. Los comentaristas de esta carta dicen que Timoteo pudo haber sido probablemente quien la escribió, la redactó bajo la autoría de Pablo. Es decir, Pablo se le estaba dictando y Timoteo era quien iba escribiendo. Muy probablemente esto es lo que pasó y por eso Pablo dice Pablo y Timoteo. Pero quien fue inspirado a escribir esta carta es el apóstol Pablo. Y luego dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Quiero llamar la atención en este vocablo que el apóstol Pablo utiliza, que es siervos. Lo primero que a mí me saltó fue la palabra siervos. Mira, voy a ponerte lo que vemos en el versículo 1 y 2. Y yo a este principio le puse gracia y paz. Dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos, entre paréntesis puse ahí doulos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra doulos, la palabra siervos, tiene una connotación y un significado más allá de lo que tú y yo solamente podemos leer en el castellano. La palabra siervos en otras versiones dice esclavos, es la palabra doulos en griego, y quiero decirte lo que significa la palabra siervos, esclavos o doulos. Significa rendir un servicio voluntario por amor, con alegría de corazón y en el gozo de la perfecta libertad. Parece un pleonasmo porque si lo haces de manera voluntaria, pues es porque tú lo estás decidiendo, pero hace un énfasis en el servicio voluntario usando el gozo de la perfecta libertad. A diferencia de lo que tú y yo podemos entender de un siervo o de un esclavo,
Para nosotros un siervo o un esclavo puede ser aquel que está sujeto, subyugado a un servicio en contra de su voluntad o en paga de. La palabra doblos tiene una connotación mucho más profunda y esto es lo primero que me llama la atención. Que tú y yo nos podamos convertir en doblos de nuestro Señor Jesucristo, rindiendo un servicio voluntario por amor, con alegría y gozo en el corazón, disfrutando de la plena libertad que Él nos ha dado. Y aquí quiero hacer solamente un subrayar o hacer un highlight con respecto a la libertad, porque la libertad es otro concepto que está corto en nuestro lenguaje. Hace un tiempo y en donde quiera que tengo la oportunidad, comento, ¿qué es la libertad? Pregunto yo, ¿qué es la libertad? Y en términos humanos, la libertad es la capacidad que tú y yo tenemos de llevar a cabo nuestra voluntad, de llevar a cabo nuestras decisiones. Y si bien es cierto que la libertad es la característica que tenemos para tomar nuestras decisiones, la libertad bíblica va mucho más allá, así como la palabra siervo, la palabra esclavo, así como la palabra amor, por ejemplo. Que para nosotros el amor simplemente es un sentimiento y cuando venimos a la Biblia entendemos que el amor es una decisión. Bueno, la palabra libertad es la capacidad dada por Dios para hacer su voluntad y no la nuestra. De tal manera que la libertad verdaderamente no es hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, los hará verdaderamente libres. Conocer la verdad de su palabra nos hace verdaderamente libres. Hasta que no conocemos la verdad de la palabra de Dios, no somos verdaderamente libres. Nos mantenemos en cierto grado de esclavitud. Entonces, usar nuestra perfecta libertad para convertirnos en siervos de Jesucristo es algo que el Señor nos está hablando hoy en día. Usar la libertad es, eh, es rendir la nuestra natural para que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Y luego me encanta que todos los reflectores empiezan a apuntar al Señor Jesús. Le dice una vez más el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, a Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Ahora, le está escribiendo esta carta a todos los santos. ¿Qué es una persona santa? Una persona santa es la que ha sido apartada para Dios. No es una persona buena, como en el concepto natural lo tenemos. Una persona santa es la que ha sido apartada para Dios, por Dios mismo. No es por méritos propios, es porque Dios así lo ha designado. Y lo que viene a continuación es el principio en el que yo me quiero basar el día de hoy. Gracia y paz. Algo que hace tiempo aprendimos a través de esta revelación es que para poder estar en paz con Dios, tú y yo necesitamos recibir la gracia de Dios. Recordemos que en la Biblia, en los distintos textos, en las distintas historias, parábolas, en los distintos ejemplos que vemos en la Biblia, extraemos valores y principios que forman nuestra fe y nuestra vida. No podemos leer la Biblia solamente de manera literal para buscar información. Tenemos que observar lo que dice la Biblia. Y vemos en distintas cartas que el apóstol Pablo y algunas de las que el apóstol Pedro escribieron este principio. Y no es casualidad. Gracia y paz. Para que tú y yo podamos estar en paz en medio de esta crisis, tenemos que recibir la gracia de Dios. En muchas ocasiones yo he comentado
lo que necesitamos hoy en día no es dinero. El dinero ya se ha quedado a segundo término. La salud no lo es todo. Una carrera, un título, una casa. Hoy más que nunca hemos apreciado el valor de las cosas intangibles. Hoy que estamos en esta cuarentena hemos apreciado el valor de ir a la iglesia, de reunirnos con nuestros hermanos, el valor de cosas intangibles. Muchos de nosotros hemos estado pasando por luchas, por situaciones emocionales que han traído un poco de ruido a nuestras vidas. Y lo único que puede apaciguar esa tormenta es la paz de Dios. El Señor Jesucristo dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las doy. El Señor Jesucristo nos ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, pero hay algo que le antecede a esa paz, y eso es la gracia de Dios. Y me llama la atención que esta carta va dirigida a todos los santos, a todos los que hemos sido apartados para Dios, por Dios. Entonces, esto quiere decir que aún tú y yo tenemos que estar pendientes en cada momento de nuestras vidas de estar recibiendo la gracia de Dios. Cuando alguien nos dice algo que nos lastima, cuando alguien pronuncia un veredicto en contra de nosotros injustamente. Ya vimos en el capítulo anterior cómo Pablo y Silas fueron encarcelados de manera injusta. Y la actitud que ellos tuvieron fue escribir esto y decir: gracia y paz. Es decir, recibes la gracia de Dios y eso te va a alimentar de paz. Y esa paz va a ser suprema, va a ser por encima de las situaciones y las circunstancias. Este principio es maravilloso. Tú y yo recibimos la gracia de Dios, automáticamente la paz empieza a fluir en nuestras vidas. Pero cuando nos turbamos por las circunstancias del diario vivir, no sé, hay situaciones que surgen en nuestras vidas de terceros. Nosotros podemos controlar lo que nosotros hacemos, pero ¿qué pasa cuando alguien externo, sea una circunstancia, una persona o una situación, viene a turbar nuestra paz? ¿Qué pasa cuando tú recibes una llamada para recibir una mala noticia? ¿Qué pasa cuando tú estás viendo a tu alrededor que las cosas no están sucediendo como tú quieres? ¿Qué pasa cuando tú te estás esforzando para poder sacar adelante algo y hay situaciones en contra de lo que tú estás pretendiendo hacer? Es ahí cuando necesitamos la paz de Dios. Esa paz que va mucho más allá de lo que tú y yo podemos adquirir. En otras ocasiones lo hemos dicho, no podemos ir a un centro comercial y pedir una libra de paz. No podemos ir a adquirir al banco, a una agencia de bienes y raíces, en vez de querer una casa, querer paz. No, es ridículo pensar eso. Sin embargo, en nuestra búsqueda de día a diario, pareciera ser que nos enfocamos más en buscar lo que necesitamos que recibir la gracia de Dios. Ese favor y ese regalo inmerecido que de manera gratuita Él nos hace llegar a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente me tengo que estar recordando: Señor, dame de tu gracia, necesito de tu gracia, para que esa paz que necesito para tomar una decisión, para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Una de las cosas más peligrosas es tomar decisiones cuando estamos ofuscados, tristes o emocionalmente desequilibrados.
Y todos y cada uno de nosotros pasamos por esas situaciones. Lo más peligroso es tomar una decisión cuando tú estás con falta de paz. Y lo más sabio es tomar decisiones cuando estás en la paz de Dios, sin importar las circunstancias. El siguiente principio que veo aquí lo encuentro en el versículo 3 al 5 y dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aquí tú puedes ver dos palabras, o más bien una palabra subrayada un par de veces, y es la palabra siempre. Pareciera ser un pleonasmo que el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre. Y esta acentuación en el texto que encontramos me llama la atención porque esto habla de la continuidad que el apóstol Pablo tiene para rogar con gozo siempre. A este principio yo le puse rogar con gozo. Rogar con gozo siempre. Siempre tú y yo tenemos que estar rogando con gozo. Siempre tenemos que tener esa manifestación de gozo aún en medio de nuestras súplicas. Y tú me puedes decir: pastor, ¿cómo puedo estar gozoso en medio de una situación de dolor? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de una situación de tristeza? ¿Cómo puedo estar viendo a mi alrededor que se está desmoronando mi economía, mi familia, mi empresa? ¿Y cómo puedo tener gozo? Es ahí donde tenemos que tener claro el gozo de nuestra salvación, teniendo puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, teniendo puestos los ojos en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Nuestro Señor Jesucristo dijo: pongan los ojos en las cosas de arriba, porque si los ponen en las cosas de abajo, estas son temporales. Las cosas de arriba son permanentes y para siempre. Ahora, rogando con gozo, ¿para qué? Para tener comunión en el Evangelio. Esto es una de las razones principales por las cuales Dios nos está permitiendo pasar por esta crisis. Para que podamos tener comunión, no solamente unos con otros, sino comunión en el Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y por eso estos espacios, por eso estas meditaciones, estas pláticas que estamos teniendo para poder tener comunión en las buenas noticias. Ya demasiado malo es lo que está pasando afuera, como para seguir invirtiendo el tiempo en hablar de malas noticias. Tenemos que rogar con gozo para tener comunión en el Evangelio. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Filipenses. Y el apóstol Pablo nos deja aquí otro principio maravilloso, el cual es conocido, pero ahora quisiera que exploráramos un poco más profundamente en él. Vayamos al versículo 6 de Filipenses capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a este principio yo le puse: estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Muchas veces, una de las frustraciones más grandes que podemos experimentar es ver el fracaso de nuestros sueños. Muchas veces una de las
situaciones más dolorosas que podemos enfrentar es ver nuestros sueños quebrados o derrumbados. Estamos en un proceso y recordemos que el apóstol Pablo pone un precedente al principio de la carta y dice a todos los santos, todos los que hemos sido apartados para Dios, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Quiero decirte hoy, estamos en un proceso. Estamos en un proceso, no hemos llegado al nivel al que deberíamos llegar. No nada más yo, no nada más tú, no nada más nuestro vecino. Todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso. Dice la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros, el que comenzó a separarte a ti y a mí, fue nuestro Señor Jesucristo en el momento que tú y yo pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él está trabajando con nosotros. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero. No te preocupes. Él está formando nuestras vidas de tal manera que le demos gloria, honra y alabanza. Solamente tú y yo tenemos que estar dispuestos y disponibles, con una buena actitud, para que Él haga una vez más su voluntad en nosotros y no nosotros hacer la nuestra. Tristemente, a veces el ignorar este principio nos lleva a tener situaciones en nuestra vida que provocan la división y el distanciamiento. Por eso me parece tan increíble cómo la Biblia nos lleva de la mano, rogando siempre con gozo para tener comunión en el Evangelio, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. No sé si puedo transmitir cómo la palabra de Dios nos lleva de la mano. Cuando observamos lo que dice en ella, podemos extraer principios muy valiosos. Es decir, el apóstol Pablo pone un precedente. Primero, recibe la gracia de Dios y entonces vas a estar en paz con Dios. Segundo, todos los días, en todas ocasiones, tenemos que rogar con gozo por la comunión en el Evangelio, sin perder de vista que todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso y el Señor Jesucristo está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Maravilloso, simplemente maravilloso lo que el Señor Jesucristo hasta este versículo 6 nos muestra. Y yo puedo ver cómo poco a poco esta carta nos va llevando de la mano para poder edificar nuestras vidas, para poder dejar principios claros. Tú y yo somos doulos, santos, somos doulos, siervos, esclavos, no por imposición, como lo entendemos en nuestro castellano, sino por libre albedrío, por voluntad propia. Hemos decidido ser doulos, por respuesta a ese amor maravilloso que hemos recibido. Somos santos porque Él nos ha apartado de todo mal, con un propósito, de que su gozo esté siempre en nuestra vida, para que rogando así por la comunión en el Evangelio, sepamos que aún estamos en un proceso. Nos movemos al versículo 9 al 11 y mira lo que encontramos aquí. Versículo 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y este principio yo le puse amor que abunde. El apóstol Pablo está haciendo una oración. Generalmente
Típicamente, las oraciones las encontramos o las hacemos una vez que termina un proceso, pero aquí el apóstol Pablo dice: oro esto, que vuestro amor abunde aún más y más. Y aquí hay dos palabras que yo estudié, y es ciencia y conocimiento. La palabra ciencia y conocimiento en el hebreo, en el griego original, porque esta carta fue escrita en griego, en el griego original se está refiriendo al conocimiento de la voluntad de Dios, a la sabiduría que solamente proviene de lo alto, que nos permite entender la voluntad de Dios. Y luego el apóstol Pablo dice: para que aprobéis lo mejor. Recordemos que la Biblia dice en la carta escrita a los romanos, dice, para que aprobéis cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y la única manera de poder ser sinceros e irreprensibles va a ser teniendo toda ciencia y conocimiento de la voluntad de Dios para probar lo que es mejor. Llenos de los frutos de justicia. Una vez más, vemos aquí la palabra justicia. Recordemos que cuando encontramos la palabra justicia, por así decirlo, tiene nombre y apellido, no es un concepto, no es una asignación, no es una clase de universidad. La palabra justicia es Jesucristo. Jesucristo representa la justicia, el juez justo que por nuestros pecados se hizo justicia. La justicia es nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto para gloria y alabanza de Dios. El amor en medio de nosotros tiene que abundar. Ese amor perfecto que cubre multitud de pecados. Y usted podrá decir: pastor, pero ese amor solamente lo recibimos de Dios. Ajá, pero lo ejercemos a través de nuestro perdón. Lo ejercemos a través de dejar pasar por alto las faltas de otros, así como Dios pasa por alto nuestras faltas. Recordemos que en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le preguntaron: enséñanos a orar, el Señor Jesucristo les dice a través de principios: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Es decir, ¿qué principio encontramos aquí? Así como yo perdono a quien me ofende, Padre, por favor, perdóname. Esto quiere decir que si yo no perdono a mi hermano, entonces yo me veo imposibilitado de recibir el perdón de Dios. Tremendo, tremendo. El amor de Dios tiene que abundar en medio de nosotros en estas crisis. No podemos darnos el lujo de permitir que el enemigo traiga división en medio de nosotros. Hemos estado hablando últimamente de lo que los sociólogos están prediciendo y están proyectando, la cantidad de divorcios, ya lo hemos dicho, ¿no? De violencia intrafamiliar, divisiones en medio de las casas, y obviamente que todos estamos pasando por la misma crisis. Todos estamos siendo afilados, dice la palabra de Dios: hierro con hierro se afila, y así la cara con la de su hermano. El hecho de estar conviviendo todos los días con las mismas personas, por supuesto, no importa que sea tu familia, tiene que traer de manera natural rencillas, divisiones, desacuerdos. Pero por eso el amor de Jesucristo tiene que abundar en medio nuestro, para que nosotros podamos adquirir toda ciencia y conocimiento, para que aprobemos lo mejor, para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, y que de esa manera entonces nosotros seamos llenos de los frutos de justicia. Es decir, poder recibir esa justificación gratuita. Pero te fijas cómo nos lleva de la mano la palabra de Dios.
Necesitamos dejar pasar por alto todo aquello que nos haya lastimado. Y es una manera de poder recibir ese conocimiento para poder ser llenos y aprobarlo mejor, poder tomar las correctas decisiones. Y todo esto para gloria y alabanza de nuestro Dios. Es increíble lo que podemos encontrar en este capítulo 1. Estamos tan solo en el versículo del 1 al 11. Te invito a que mañana estés en una meditación más, porque Dios nos está sorprendiendo de una manera maravillosa. Y todo esto lo estamos haciendo con el único fin de que tú puedas ser bendecido y puedas aplicar estos principios de manera práctica en tu vida, en la vida de tu familia. Y que esta crisis, esta pandemia, al final del día se convierta en una bendición para nosotros. Esa es nuestra oración. No me resta más que darte gracias por el favor de tu atención. Me gustaría orar. Me gustaría si me puedes acompañar por último con esta oración, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a recibir su gracia para que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea puesta en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Te doy gracias por cada una de las personas que puedan estar conectadas o que puedan ver este video, Señor. Dios, en este día queremos recibir de tu gracia, de ese favor inmerecido, ese favor que no merecemos y no tenemos cómo pagarlo, pero que a ti te ha placido darnos, Señor. Hoy recibimos tu gracia y tu favor, Señor, y te pedimos que tú coloques en nuestros corazones y en nuestras mentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades, las más grandes que podamos tener, todos aquellos que estén pasando por un proceso, Señor, de dolor en sus vidas. Probablemente hay gente que está enfrentando la enfermedad, Señor, que está enfrentando el déficit financiero, Señor, que las finanzas, Señor, están siendo un problema en la familia, Señor, en el nombre de Jesús, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea con nuestros hermanos, con nuestros amigos que nos puedan estar viendo, Señor. Antes incluso de recibir el recurso que necesitamos de tu paz, Padre. Antes de recibir lo material, necesitamos lo espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente para poder recibir lo que tú nos quieres dar, Señor. Hoy queremos mantener una actitud de adoración y con gozo, Señor, rogar delante de ti para que la comunión en el Evangelio, Señor, sea entre nosotros, Padre. Que en nuestros hogares haya esa comunión, Señor, ese pleno entendimiento de que las buenas noticias han sido dadas para que tú y yo, Señor, podamos tener comunión, Señor. Eso es lo que nuestro corazón desea, Padre. Que podamos llegar a ese pleno conocimiento tuyo y poder estar cerca de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a las personas que están conectadas, bendigo sus familias, bendigo sus finanzas, bendigo su economía, Señor, bendigo los negocios que están en las familias representadas, Señor, de las personas que están conectadas. Oh, Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos. Cada persona que esté pasando por un problema de salud, Padre, envía tus ángeles, Señor, ministrando sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que estén pasando por duelo, Señor, aquellos que estén pasando por situaciones dolorosas, por rupturas en sus amistades, en sus familiares, Padre, en el nombre de Jesús, envía el consuelo que solamente tú puedes dar, Señor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy levantamos, Señor, nuestra oración a ti, Señor, rogando con gozo, sabiendo que tú eres el único Dios maravilloso que tiene el poder, Padre, para traspasar los cielos, Señor. Abrir, Señor, brecha desde el tercer cielo, el segundo cielo, para que aquí en la tierra se manifieste tu poder sobrenatural en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú tienes control de nosotros en medio de esta crisis. Tú tienes control de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu amor abunde en medio de nosotros, Señor, que tu amor abunde en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre, y que todo sea para gloria y alabanza tuya, Señor. En el nombre de Jesús, todos aquellos que puedan estar pasando por algún tipo de tentación, Señor, todos aquellos que estén siendo tentados a hacerse a un lado, a desistir, Padre, en el nombre de Jesús, fortalece sus piernas, fortalece sus rodillas, fortalece sus tobillos, Señor. Sé tú, Señor, con ellos, Padre. Envía ángeles ministrando, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que sus pies resbalen ni a derecha ni a izquierda, Señor. Fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús. Abre sus corazones para que la fe que solamente tú puedes dar para salvación, Señor, llegue a ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros corazones. Abre nuestros oídos a tu palabra, Señor. Y haz de nosotros depósitos de fe, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que nuestro corazón es tierra fértil en donde tu palabra cae y da mucho fruto, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos que nos están siguiendo. Veo aquí algunas personas, a todos y cada uno de nosotros, pastores de distintos lugares. Les bendigo, les amo. Sandra Galván, gracias. Claudia Antonia dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, así es. Gustavo Mónaco, mil bendiciones. Gustavo, Gaby, es conocerlo a él. Amén, amén, Gustavo. Ese es nuestro deseo. Dice: gracias, Pastor Julio. Gloria sea a Dios, Sandra. Gracias por estar conectada. Hermana Marta, bendiciones. Pastor, bendiciones, hermanos, a toda hermana Marta, Amanda, Jesús, Isi, un fuerte abrazo. Richard, hijo, estamos fuertemente en oración por ustedes, por ti, por tu mamá, por tus hijos. Un saludo y un abrazo fuerte hasta Honduras. Antonia León, mil bendiciones hasta New Jersey también. Y bueno, a todos los que nos están viendo, Claudia, la hermosa hermana también, Laura Porras, bendiciones, felicidades por su nieto. Les mandamos un fuerte abrazo a usted, a su esposo, a su hija. Bueno, y a todos. Jennifer Barona también dice: bendiciones, pastor. Esposa mía, mi amor, te amo, gracias por siempre estar, me bendice ver que estás aquí. Bueno, a todos, mil bendiciones, les amo en el Señor, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Si no leí tu mensaje, perdóname, por favor. A veces no, es difícil. No son así como que cientos, ¿verdad? Pero algún día llegaremos a tener muchos mensajes. Pero te pido que me ayudes a compartir este video. Estoy convencido que mucha gente puede ser bendecida, animada, la paz que necesitamos en medio de esta crisis
desparramémosla a través de la media social. Ayúdame a compartir este video. Prontamente, en unos minutos más, ya va a estar en YouTube también. Puedes visitar nuestro canal. Te invito, por favor, que vayas a YouTube, te suscribas a nuestro canal Iglesia Shaddai Washington DC. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita para que te puedan estar llegando las notificaciones de los videos y el contenido que estamos realizando. No me resta más que bendecir tu vida una vez más, darte gracias por el favor de tu atención. Mañana tenemos una meditación más y en un ratito más, a las 2:30 de la tarde, empezamos con nuestro servicio online. Dios te bendiga, gracias por tu atención y no te olvides el día de mañana en una meditación más. Que Dios te guarde.